Muy bien, bienvenidos nuevamente a esta teleclase de Derecho Privado 3. Como recordarán, mi nombre es Sebastián Vanela Godino y hoy vamos a desarrollar juntos el módulo número 2 de la materia. Vamos entonces brevemente a repasar cuáles son los objetivos de la misma, para luego sí meternos en los objetivos puntuales del módulo en cuestión y luego vamos a desarrollar la clase como lo venimos haciendo. Vemos entonces que los objetivos de la materia consisten en ser capaz de manejar fluidamente las herramientas relacionadas con cuestiones contractuales, obteniendo la capacidad también de un análisis crítico, sobre todo en cuestiones prácticas. De tal manera vamos a poder ser capaces de reconocer y analizar toda la problemática concerniente a esta cuestión contractual que, como dijimos ya el primer módulo, es una cuestión que tiene mucha aplicación a lo largo del ejercicio profesional y que reviste gran importancia. Para ello también deberemos ser capaces de conducir la gestión económica del contrato utilizando no solo los elementos que nos brinda el derecho, sino también una visión humanista, privilegiando cuestiones morales que ayuden al éxito del negocio. Ser capaz de reconocer la importancia de los hechos y los actos es otro de estos objetivos que nos van a regir todo lo que es el desarrollo de la materia privado 3. Por último, es importante tomar conciencia de los valores y mantener una actitud responsable como profesionales del derecho que están a punto de ser. Vamos a ver ahora el esquema conceptual general de la materia. Refrescándolo brevemente, recuerden ustedes que el contrato es ni más ni menos que un acto jurídico que tenía todas las características propias de ellos, que se iban a estudiar las responsabilidades y las vicisitudes, es tema del módulo que vamos a desarrollar a continuación, y pudimos ver y analizar también en el módulo anterior las distintas clasificaciones y los distintos tipos de contrato que podemos apreciar en la placa. Vemos en esta placa también cuáles van a ser los contratos que vamos a desarrollar a partir del módulo 3 y el módulo 4, el último módulo de del desarrollo de esta materia, Derecho Privado 3. Vamos a ver ahora sí los esquemas conceptuales del módulo en cuestión. Largamos primero con los objetivos diciendo que en este módulo lo que va a tratarse es de identificar los elementos estructurales, vale decir, aquellos esenciales que tengan que ver con la existencia, la validez y la eficacia de un contrato. ¿Cómo vamos a hacer para que ese contrato tenga plenos efectos desde su nacimiento? Vamos a tratar de descifrar también o darles a ustedes las herramientas que le permitan descifrar la intención común de las partes, tema que hemos desarrollado ampliamente en el módulo primero con respecto del consentimiento. Bien, vamos a ver ahora cuáles son los mecanismos y las herramientas con que contamos para analizar la interpretación en materia contractual. Advertir las circunstancias que influyen en la etapa de ejecución de un contrato también es uno de los objetivos de este módulo y que, como vamos a ver, reviste también importancia práctica, no meramente teórica. Siguiendo con los objetivos, vamos a tener que saber distinguir y proponer, ¿por qué no?, las distintas formas de extinción de un contrato. Vamos a ver en el desarrollo del módulo cuáles son y qué características particulares reviste cada una de ellas. Por último, reconocer cuáles van a ser los rubros indemnizatorios y, si hablamos de rubros indemnizatorios, por supuesto que estamos hablando de responsabilidades. Pues bien, vamos a estar en condiciones, al finalizar este módulo, de delimitar puntualmente cuáles son las responsabilidades que van a enfrentar las partes frente a terceros y entre ellas. Vamos ahora sí al módulo conceptual de este módulo 2. Vamos a ver rápidamente que el contrato, y esto surge también de los objetivos que acabamos de mencionar,
cuenta con una estructura, con su objeto, con su forma, con su causa. Vamos a ver el tema de la interpretación, que es uno de los puntos fuertes de este módulo 2. Vamos a ver también las reglas que tengan que ver con el cumplimiento, con los efectos y cuáles son las garantías. Fundamentalmente, evicción y vicios redivitorios, que es un tema de gran importancia. Esto también va a estar todo relacionado con la Ley de Defensa del Consumidor, con la 24240 y su modificatoria del año 2008, que hemos empezado a analizar también en el módulo primero. Siguiendo con el esquema conceptual, vemos que existe la posibilidad de que se realice una revisión en el contrato que se ha formalizado, y esto a partir de dos institutos muy fuertes y en que nuestro país no son poco comunes, como la teoría de la imprevisión y la lesión. Recuerden ustedes que la teoría de la imprevisión tuvo gran auge en todo lo que fue la crisis de diciembre del 2001 y principios del 2002 con el tema del corralito. Es un tema que, de acuerdo a la teoría de la imprevisión, encontró sus fundamentos en este instituto que vamos a analizar a lo largo del presente módulo. Vamos ya mismo a desarrollar la clase que nos toca en este primer segmento. ¿Qué vamos a tratar ahora? El objeto de los contratos. Sepan ustedes que el objeto de un contrato no escapa a lo que es, como ya podrán ustedes inferir, ya que ha sido mencionado en la parte de los objetivos y que ya hemos visto en el módulo anterior, con lo que tiene que ver en materia general de los actos jurídicos. El objeto de un contrato, para que nos entendamos, hablando de manera general, va a consistir sea en, digamos, la entrega de una cosa bajo ciertas circunstancias, o bien en el cumplimiento de una prestación. Valga destacar que esta pretensión, objeto del contrato, podrá consistir o bien en una acción o bien en una omisión o una abstención. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que la pretensión, objeto del contrato, va a tener que ser o consistir en un aspecto positivo cuando se trata de una acción, o bien en un aspecto negativo, con una omisión o una abstención de realizar determinadas conductas. Me remito a lo que es el objeto mediato y lo que es el objeto inmediato, a lo que se encuentra en la bibliografía que ustedes ya pudieron consultar previo a la clase, para poder adentrarme en particular en cuáles son las características que debe revestir el objeto contractual para su validez. Nos metemos entonces en la placa. El primero de ellos consiste en que debe ser idóneo. La idoneidad del objeto contractual reviste especial importancia porque tiene que ver con que esa tarea, esa acción, desde el punto de vista contractual que se tiene que llevar adelante, sea en una, como dijimos, en un aspecto positivo o en un aspecto negativo, tiene que ver con la idoneidad. ¿En qué sentido? Que debe ser apto para cumplimentar con el objetivo, con la causa fin que tuvieron en miras las partes al momento de contratar. El tema no es menor, si bien es solo uno de los aspectos o de los requisitos que debe reunir el objeto contractual. El segundo de ellos es la posibilidad. ¿Qué significa que sea posible? Pues bien, ni más ni menos de que esté en condiciones de lograrse esa cuestión. Si estamos frente a un contrato de cumplimiento imposible, en nada tendrá validez ese contrato, ya que no tiene un objeto, o mejor dicho, carece de uno de los requisitos del objeto, y por ende no, sería un contrato nulo, por lo tanto que no tiene injerencia ni genera obligaciones y derechos para ninguna de las partes. Respecto del valor, tiene que tener algún contenido patrimonial, es la pregunta. El valor se lo dan las partes mismas, no hay una especificidad al respecto. Sin embargo, por lo general, y alejando cualquier duda, seguramente, y esto también relacionándolo con lo que vimos en el primer módulo, el tema patrimonial es sustancial en el ámbito de los contratos, ya que es uno de los aspectos
más importantes de los contratos en general, el regular o regir las relaciones patrimoniales entre las personas. Respecto a la existencia, pues bien, esto tiene que ver ni más ni menos con que la prestación exista o sea factible de que pueda realizarse. Acá hay que hacer una aclaración. Si nosotros tenemos que un objeto todavía no ha acontecido, pero fijamos que digamos, no es un elemento cierto, sino que es incierto y futuro, y nosotros sujetamos la validez del contrato o los comienzos y los efectos del mismo al cumplimiento de ese hecho futuro e incierto, pues bien, en este caso estamos frente a un contrato condicional y que se va a regir ni más ni menos que por las disposiciones relativas a las obligaciones condicionales. Otra cuestión significa que yo estoy destinando pongo como objeto una prestación o la entrega de una cosa que yo no sé si va a existir o no. Pues bien, este va a ser un tema que vamos a analizar cuando tratemos el riesgo que puede revestir en las cosas que se entregan. Esto va a ser en un minuto nada más. Siguiendo con el desarrollo de la clase, vamos a tratar ahora la causa de los contratos. La causa de los contratos que no debe ser entendida como una causa fuente. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es lo que motiva, es en realidad lo que motiva, es la causa fin, no la causa fuente. No es el elemento de donde surge el contrato, sino lo que el código ha entendido como causa de los mismos, es justamente lo que ha motivado las partes a contratar y cuál es la finalidad que pretenden. Vamos a ver que esto está tratado a partir del artículo 500 del Código Civil y que el fundamento es justamente lo que han tenido en miras las partes al contratar. Esta causa fin es en este sentido que debe ser entendida la causa. Ahora bien, ¿qué debemos entender nosotros por la frustración de la causa? Bueno, como ustedes ya podrán inferir, la frustración va a tener que ver con justamente con la aplicación de este concepto, con la imposibilidad de realizar o de cumplimentar con la finalidad que tuvieron las partes al momento de contratar. Y si nos vamos a la placa, vamos a ver cuáles son los distintos ítems en el tema de la frustración. Por lo pronto vemos que debe existir un contrato válido. Esto, por supuesto, por más que parezca una verdad de perogrullo, debemos tener siempre presente. La validez de un contrato implica que esa finalidad se ha formado de manera correcta y que, bueno, va a ser la rectora de las relaciones entre una y otra de las partes. El hecho anormal significa que es algo que las partes no han tenido en consideración y a este hecho anormal debe sumársele la característica de sobreviniente y ajeno. ¿Qué significa sobreviniente? Por supuesto que trata en cuestión temporal. ¿Qué significa? Que se produce este hecho anormal con posterioridad a la contratación. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes, ¿qué incidencia tiene esto? ¿Qué problema puede generar? Bueno, ni más ni menos que de otra manera la causa fin no hubiese podido nacer, porque justamente debemos partir de un contrato válido para que exista esa causa fin, esa finalidad tenga real entidad. Para cerrar con esta primera parte vamos a ver la incidencia. Por supuesto debe ser ajeno, si no vamos a incurrir en algún tipo de responsabilidad en cualquiera de las partes, ya sea por incumplimiento, cuestiones que ya vamos a analizar a lo largo del presente módulo. Y la incidencia no significa ni más ni menos que va a tener ese hecho anormal, sobreviniente y ajeno una incidencia tal que impida la realización de la finalidad que las partes tuvieron en miras al momento de contratar. Vamos ahora a una pequeña pausa y seguimos en el próximo segmento.
Bien, sigamos ahora con el estudio dentro de este módulo 2 de la forma de los contratos. Podemos apreciar en la placa que la forma, como los principios generales que estamos viendo, va a seguir las reglas comunes a todos los actos jurídicos. Vamos a ver también que va a haber entonces, en consecuencia, una amplia libertad en cuanto a formas, pero con algunas excepciones, cuestiones que se deben tener en mente o que se deben tener presentes toda vez que se lleve adelante un contrato. Recuerden ustedes que la forma facilita la prueba y en algunos casos es motivo de validez o invalidez del contrato que se está llevando adelante. Es así como podemos ver que existen contratos solemnes y no solemnes. ¿Qué significa esto? Solemnes, por supuesto, son aquellos que requieren forma. Son aquellos contratos que se exige el cumplimiento de alguna forma determinada para su existencia. Recuerden, solemne y existencia. De esta manera podemos diferenciar en lo que son los absolutos que justamente se relacionan con este tema de la existencia, que es muy importante porque si no, no tienen origen, no se da nacimiento a este tipo de contratos. Distinto es los solemnes relativos. ¿En qué sentido? Por un lado, y esto quiero que quede claro, los absolutos llevan o conllevan la existencia del mismo, o sea, del contrato en sí mismo. Si no, no nace el contrato. Por el otro lado, tenemos los relativos, que se relacionan con la eficacia del contrato. ¿Qué significa específicamente eficacia? Que va a tener efectos, o sea que sus efectos van a ser plenos. De otra manera, no va a generar efectos y por lo tanto se puede afectar lo que es la relación contractual. Por el otro parte, tenemos, como dicho, los no solemnes. Y estos contratos no solemnes son aquellos en donde no se requiere ninguna forma específica para su validez. Ahora, ¿qué diferencias o qué ventajas pueden llegar a existir en la aplicación de uno u otro tipo? Si nos vamos a lo que es el ámbito civil y comercial, en la práctica es frecuente que el cliente pretenda o de alguna manera quiera las soluciones para allá, quiere algún tipo de facilidad en el medio de contratación. Siempre las cosas, por lo general, en materia de este tipo, requieren una celeridad que muchas veces atenta contra la seguridad del negocio jurídico. ¿En qué sentido? Que haya velocidad en la formación de un contrato no significa que este contrato esté bien hecho. Entonces, la realidad, supongamos, de algún comerciante o de alguna cuestión específica que se esté tratando de llevar adelante por medio de un contrato, siempre requiere una celeridad puntual para la realización de un negocio, que muchas veces el estudio, el análisis y el desarrollo, particularmente, de un contrato que deba ajustarse a las características propias requeridas por el negocio en cuestión, pueden llegar a dilatar los temas o el tiempo para formalizar la relación entre las partes. Por un lado, entonces, debemos tener en cuenta que la velocidad es una cuestión a tener presente, pero también lo es que el tiempo necesario para llevar adelante un buen contrato quizás nos consuma un poco más de tiempo, pero sin duda va a poder brindarnos una cierta tranquilidad y una gran seguridad a la hora de enfrentar algún tipo de conflicto que, como dijimos, generalmente suceden dentro de una materia contractual o dentro del ámbito contractual. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, habrá que estar al negocio puntual y específico. Sin embargo, sepan ustedes o tengan presente esto que acabamos de mencionar del tema del tiempo y el tema de la solidez y el brindado de seguridad jurídica de un contrato bien realizado. Un profesional del derecho no puede darse el lujo de redactar un mal contrato. La gente ha depositado la confianza profesional en él y, como ustedes ya podrán inferir, debe atenderla de manera seria y confiable, por más de que el cliente proteste por los tiempos. Respecto de los contratos de consumo, vamos a ver ahora que existen algún tipo de datos, de complementos
a lo que son las normas generales. Son requisitos que son específicos de la materia del derecho de consumo que estamos abordando. Por un lado, entonces, vamos a ver que los datos que se requieren son bastante. ¿En qué sentido? Ustedes ya lo han visto en la bibliografía que han tenido a disposición previo a la llegada de esta clase y que no me voy a poner a detallar, pero habrán podido ver que se trata de un detalle puntual y específico de cada una de los partícipes, valga decir, el consumidor y el empresario o aquel que el prestador de servicios o el vendedor de la cosa en cuestión, y todo lo que tenga que ver con la operatoria en sí mismo, detalle, características, peso, toda la información sobre la cosa o la prestación del servicio, detalle puntual. La redacción, la misma ley, y así lo habrán podido ver ustedes también, requiere que sea redactado en idioma castellano, por supuesto, y que sea claro y concreto, alejando cualquier tipo de utilización de palabras o frases que puedan resultar ambiguas o vagas. Y hay una cosa que debe ser remarcada y que es muy significativa, es muy útil en el derecho del consumo, es que no puede remitir a otros documentos que no sean presentados con anterioridad o en el momento de la contratación del servicio por parte del consumidor. O sea, el empresario, para así definirlo de alguna manera, o el prestador, debe entregar, si remite algún otro documento que no sea el que se está presentando en ese momento, solo podrá hacerlo si ha sido entregado con anterioridad, vale decir que nos ha servido para formar el consentimiento, o si se entrega en el mismo momento, lo cual también permite formalizar el consentimiento, pero en el mismo momento en que se está celebrando el contrato principal. Entonces, los ejemplares, esto es casi una cosa que se puede deducir por sí misma, las partes deben quedarse con una copia de sus ejemplares y se deberán redactar y acompañar y entregar a las partes tantos contratos como partes haya. Tema de las ventas domiciliarias, ustedes recordarán el divertido módulo que tuvimos en la clase anterior. Vimos este recurso donde había una venta domiciliaria bastante agresiva y cómo el consumidor trataba de defenderse de ella. No me voy a detener demasiado, me voy a remitir porque me interesa detenerme en la cuestión de los créditos. Sepan ustedes que todo lo que es materia de crédito generalmente trae algún tipo de duda o resquemores o temores de las personas que van a solicitar este tipo de financiamiento. Entonces, la Ley de Defensa del Consumidor acoge esta necesidad del consumidor frente a este tipo de contratación y establece que, además de todo lo que tiene que cumplimentar, que ya vimos, los datos, los requisitos específicos que acabamos de ver, datos, redacción y ejemplares, va a tener que haber un detalle concreto de si hay pagos iniciales, por ejemplo, pero hay una cuestión que tiene que ver con la parte financiera específica y que permite justamente formalizar el consentimiento, dar el pleno consentimiento a esta operatoria y que tiene que ver con la fijación concreta de cuáles van a ser los costos, los costos totales que va a tener que enfrentar el consumidor. ¿Y esto cómo se hace? Estableciendo el costo financiero total, estableciendo la tasa nominal anual. Son todas cuestiones que si ustedes prestan particular atención en todo lo que sea financiamiento, sobre todo en folletos de hipermercados o de grandes empresas de electrodomésticos, vamos a ver que está, por supuesto, en letra chica, pero está presente. El tema de los créditos también debe contener un aspecto que, si bien es algo técnico, puede disipar algún tipo de duda, y es el sistema que se deberá implementar en cuanto a la amortización de capital e intereses. Sepan ustedes, abro un paréntesis, ya que lo que les voy a comentar excede la finalidad de la teleclase, pero para su conocimiento existen por lo menos dos que son los más utilizados sistemas, el alemán y el francés. El sistema alemán amortiza capital e intereses de manera proporcional todo a lo largo de la ejecución o del cobro, digamos, del crédito por parte del prestador. Mientras que el sistema francés paga
va increyendo o en decreyendo de acuerdo a capital e intereses. ¿Qué significa esto? Que si comienzo a pagar mucho interés, estaré pagando menos capital, llegando al final de la curva a pagar mucho capital y poco interés. En realidad comienza por lo general al revés. Mucho capital y poco interés, llegando al final de la relación con poco capital para amortizar y mucho interés, que en definitiva es la rentabilidad del prestador, ya que el interés es el precio del dinero a lo largo de un tiempo determinado. Vamos entonces al tema de la prueba, ahora sí, de los contratos. Vemos que el artículo 1190 del Código Civil nos remite a todo lo que es cuestiones de prueba a los códigos de procedimiento provinciales. Esto, si bien ya ustedes lo habrán podido inferir por lo que acabamos de decir, se debe tener todo el tiempo presente de que los códigos rituales son propios de cada provincia. El artículo 1191 trata la prueba determinada por la ley. Es todo lo que es el ámbito general del desarrollo de la prueba. El 1192 es la imposibilidad de tener la prueba por escrito y fundamentalmente cómo se aplicarían supletoriamente las otras reglas de la prueba. Esto hace, digamos, a cuestiones propias de la parte general, no específica de los contratos necesariamente. Vamos a pasar ahora sí a la interpretación de los contratos. La interpretación de los contratos, por supuesto, y esto ya ustedes lo habrán podido inferir, debe partir siempre de la buena fe de las partes. Recuerden que la buena fe en nuestro ordenamiento jurídico se presume y estará en aquel que alega la existencia de mala fe en probarla. ¿Qué consiste la buena fe? Porque es un concepto que sin duda es bastante amplio, pero que debemos tener siempre presente que, como dijimos, es un principio rector de nuestro ordenamiento jurídico. La veracidad, la diligencia y la previsibilidad son los elementos que integran la buena fe. Tienen que ver justamente la veracidad con, digamos, una parte de la verdad. Cuando uno habla de buena fe y de veracidad, va a decir que lo que digamos sea cierto, que como lo contratemos sea cierto. Si nosotros decimos que somos representantes de alguna persona, que esa situación sea cierta. O si contratamos en nombre propio, que no estemos, digamos, mintiendo o contratando sobre alguna cosa que esté en duda si es lícita o no. Bueno, debemos tener presente que este concepto de veracidad no es ni más ni menos que moverse con parámetros reales a la hora de contratar. La diligencia también es un concepto que debe estar presente y que tiene que ver con una actitud que desempeñan ambas partes. Esta buena fe es respecto de ambas partes. Y por último, la previsibilidad. ¿En qué sentido? El contrato justamente va a fortalecer una relación patrimonial que tienen las partes, brindándole previsibilidad. Las partes, ya que deben someterse al contrato como se someten a la ley misma, tienen entonces cuál va a ser el parámetro o el esquema por el cual se van a poder desempeñar, van a cumplir con sus prestaciones, si fuesen recíprocas, van a regir sus derechos y obligaciones, y eso no es ni más ni menos que saber cuál es el ámbito donde nos podemos mover y que es justamente el contrato. Es el mismo contrato el que nos brinda los límites de la conducta a través de la previsibilidad. La defensa del consumidor respecto de la interpretación trata lo que es el trato digno y equitativo. ¿Qué significa esto? El trato digno y equitativo, y esto ya lo vamos a ver cuando tratemos otras cuestiones a lo largo del módulo, tiene que ver con un nuevo criterio que no es propio en realidad de la defensa del consumidor, sino que ya en el artículo 42 de la Constitución Nacional se menciona y que viene a fortalecer, y es un principio rector del derecho del consumidor, y que de él se derivan otra serie de derechos que, como habrán podido advertir en la bibliografía que estuvo en su poder previo a la concurrencia a esta clase, son muy útiles a la hora de encontrar la forma de defender y respaldar la postura de algún tipo de consumidor.
Por supuesto que este trato digno y equitativo tiene que ver con las cláusulas abusivas, tema que ya estuvimos tratando también y que mencionamos en el módulo 1 y que puede interpretarse que se tienen por nulas. En el Código de Comercio, los principios rectores, los podemos advertir ahí en la placa, no revisten mayor complejidad, por lo que nos vamos a remitir a la bibliografía. Vamos a ver ahora sí un recurso en este espacio entre módulo y módulo de segmento, perdón, de la clase. Vamos a ver un recurso que va a tratar específicamente la forma de contratación. Adviertan ustedes cuáles son los tiempos en que se desarrolla y si existe o no, si puede entenderse que existe o no algún tipo de contrato. Con esto me despido y los reencuentro en el próximo segmento. En el desarrollo de la teleclase, ustedes ya vieron el recurso que traemos a colación aquí justamente para el desarrollo. Como pudieron advertir, la compra-venta de los autos, que abro un paréntesis ya que podrán deducir que no se trataba de un objeto lícito, porque la venta era de autos robados. Sin embargo, hagamos caso omiso de esta cuestión para así definir cuáles son los momentos, cómo fue la forma del contrato y si existe o no contrato. Vamos entonces a la pizarra. Analizando el recurso que trajimos a colación, entonces vemos que el momento inicial se desarrolló en una discoteca, un ámbito que ustedes podrán como apreciar como que no es el ámbito donde frecuentemente se realiza algún tipo de contrato. Y que la oferta o la necesidad de uno de los actores fue entregada en un momento con una lista de vehículos que se presentaron a la otra parte para formar el consentimiento, negociar y llegar a un acuerdo. Entonces tenemos la lista de vehículos. Esta lista de vehículos, en un momento, aceptada la lista, se comenzó a negociar el precio. Si ustedes vieron, se empezó hablando de 1,5 millones, luego 1 millón y finalmente las partes acordaron en $1.200.000 por 10 autos. Bien, entonces, por último, en este momento está el dinero. Este fue el momento inicial y donde se formalizó el consentimiento, donde se armó el esquema del negocio que se iba a llevar adelante y donde en definitiva las partes se obligaron, una a pagar el precio y la otra a entregar una cosa. El pago del precio, si ustedes pueden advertir en lo que fue el desarrollo de todo el recurso, se realizó por un medio electrónico. Este medio electrónico no fue, digamos, un pago en efectivo en el mismo momento en que se entregaban los vehículos, sino que estando los vehículos ya en el garage listos para su retiro, se debió esperar a la transferencia. Justamente en ese momento que se realiza la transferencia, que se cumple con el pago, porque este es efectivamente el pago del contrato, se realiza la entrega de los vehículos. Y es este momento, ustedes dirán, os podemos preguntarnos, ¿cuál es el momento de la entrega real, de la entrega que el derecho debe tener presente para definir algún tipo en la relación? Bien, la entrega se produce no con el muestreo de los autos que están solamente puestos a disposición, sino con la entrega de las llaves que ustedes pueden advertir se realiza entre las partes que contrataron originalmente. De esta manera podemos llegar a la conclusión de que si bien se desarrolló todo a lo largo la situación en distintos momentos, que se realizó en un ámbito poco frecuente de los negocios, o por lo menos de los negocios en teoría lícitos, y haciendo caso omiso de que se trataba de vehículos robados, por supuesto, pero valga el ejemplo para entender que estamos, por más que la forma haya sido algo poco frecuente, frente a un verdadero contrato que ha tenido plenos efectos y las partes han cumplido con sus prestaciones. Vamos a seguir ahora entonces con el desarrollo del segmento del módulo número 2 y vamos directamente a meternos en el efecto de los contratos. La regla general, y esto es un artículo de suma importancia y que ya vamos a ver enseguida nomás, cómo tiene incidencia
real en la práctica. El artículo en cuestión es el 1195 del Código Civil, cuyo principio rector es que los efectos derivados de un contrato no pueden perjudicar a terceros. ¿Qué tipos de terceros vamos a encontrar que pueden llegar a tener algún tipo de incidencia o de sufrir algún tipo de consecuencia en el contrato? Los terceros van a ser desinteresados cuando no tienen ningún tipo de injerencia, no, digamos, están fuera de toda órbita del contrato, no les llega ni siquiera de manera inmediata los efectos del mismo, y los terceros interesados, que pueden ser activos o pasivos. A los efectos de la parte conceptual específica, esto me remito a la bibliografía para traerles a colación un caso que acontece en la realidad, y que es la franquicia de seguro. La franquicia de seguro es un monto, por lo general hay distintos tipos, pero no me voy a poner a detallarlo ya que excede la finalidad del presente. Es un segmento donde digamos, la empresa aseguradora traslada el riesgo al asegurado. Es una franja patrimonial donde responde el asegurado. A partir de ese número, que por ejemplo en lo que es transporte público, estamos hablando de una franja patrimonial en la actualidad de unos 50.000 pesos, a partir de ese monto sí se va a hacer cargo la aseguradora. ¿Esto por qué? Básicamente si los transportes públicos están dando vuelta todo el día en la ciudad, por supuesto que el riesgo de que tengan algún tipo de problema es mayor, por lo tanto es un riesgo tan grande que si la aseguradora cotizara, digamos, lo que es el pago de la prima, tendría que ser una prima muy costosa. Por lo tanto, trasladando ese riesgo, disminuyen los costos para el asegurado. Ahora bien, esa cláusula de franquicia de seguro, ¿será oponible a terceros? Hemos visto que el principio rector del 1195 dice que no podría perjudicar a terceros. Por lo tanto, si a mí o yo soy chocado por un colectivo del transporte público que tiene un contrato de franquicia de seguro, en teoría esa franja patrimonial donde la aseguradora le ha trasladado el riesgo no sería oponible, no me sería oponible. Sin embargo, y a pesar de que todo lo largo del desarrollo de este particular cuestión de este tipo de contratos de efecto frente a terceros ha tenido distintos desarrollos en los distintos tribunales de todas las instancias e incluso en la Corte Suprema, podemos decir que a partir del año 2008 el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que se debe llevar adelante esta cláusula de manera oponible a terceros. Vale decir, habrá que ver qué tanta incidencia tiene esta regla general, que es uno de los principios rectores en manera contractual, para que se haya dejado de lado en la aplicación puntual del contrato de franquicia de seguro. Es muy importante volver a los fundamentos del derecho. Este artículo es uno de ellos, pero bien, para las cuestiones propias de las empresas y otras cuestiones que no necesariamente tienen que ver con el derecho, sino que hacen a una política de desarrollo empresario en nuestro país, se ha dejado de lado. Sin embargo, considero que es un principio rector y que debe tenerse presente y que no puede soslayarse como se ha realizado. Debemos volver a los orígenes del derecho para tener justamente una previsibilidad, como hablamos en el segmento anterior, y de esta manera también tener una seguridad jurídica como interés social. Recuerden el módulo 1 que tratamos en la anterior teleclase del contrato en general. Vamos ahora a ver la institución de la lesión en materia contractual. La lesión, dijimos ya, que en todo contrato debe existir buena fe. En lo que es materia de lesión, también deberá existir la lealtad. ¿Qué significa? Que no se debe tener una intención de frustrar o de impedir que la otra parte cumpla con sus obligaciones. Básicamente, entonces, podemos decir que los elementos de la lesión son obtener una ventaja patrimonial, esto rompe el equilibrio que existe entre las partes, aprovechándose de una situación de necesidad, inexperiencia o ligereza de la otra parte, y que esta ventaja patrimonial, que debe ser
desproporcionada y no debe tener justificación. Entonces, por un lado, esta ventaja patrimonial que rompe el equilibrio, esto es muy importante porque se rompe el equilibrio contractual y es por ello que el derecho no puede amparar una situación de tal género, debe ser o consistir en una ventaja desproporcionada, pero a la vez que no tenga justificación. Nos metemos ahora a analizar puntualmente cuáles son estos elementos propios de esta desventaja que se genera a partir de una necesidad, ligereza o inexperiencia. La necesidad es el aprovechamiento de una situación de inferioridad, por lo general, de indigencia o de insolvencia, o que tiene que ver, por lo general, con cuestiones relacionadas de índole patrimonial, y que yo contrato en evidente desventaja para la otra parte, aprovechándome de la necesidad de esa persona. Ni más ni menos que en situaciones de indigencia yo puedo llegar a contratar pagando un precio muy bajo para la realización de un trabajo muy complejo. Eso sería aprovecharme de la necesidad de aquella persona que se encuentra, supongamos, hace algún tiempo sin trabajo, generando de manera evidente una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación alguna. La ligereza tiene que ver ni más ni menos que con la liviandad con que se trata la temática, y que si bien puede revestir algún tipo de culpa en la parte que trata con ligereza algún tipo de cuestión contractual, también tiene que ver con las incapacidades, o puede encontrar su fundamento en las incapacidades de hecho y de derecho que vimos en el módulo primero. La inexperiencia podemos entenderla como la falta de práctica en el tiempo o la falta de uso en el tiempo de una determinada actividad o la prestación de un servicio. Y apoyados en esa falta de recorrido o de rodaje, entre comillas, de la persona con la cual estamos contratando, reconocer esa inexperiencia y aprovecharnos, excediendo los límites del equilibrio que debe existir en toda relación contractual. El ámbito de aplicación de todo lo que es materia de lesión es el ámbito de los contratos onerosos, ya que si alguien recibe algo a título gratuito, pues bien, no se podría decir que está siendo lesionado o que se están aprovechando de él de alguna manera. Vamos a ver ahora las vicisitudes de los contratos. ¿De qué se tratan estas vicisitudes? ¿Cómo podemos apreciar en placa lo que es la rescisión, la resolución, la nulidad, la revocación y la cláusula penal? Son todas situaciones por medio de la cual las partes van a regular eventuales situaciones de conflicto o cómo dejar de lado o cómo dejar sin efecto el contrato, apartándose, digamos, de este rector de las relaciones patrimoniales, como es justamente el contrato mismo. Vemos entonces que la rescisión es el primer ítem que nos toca analizar en el tema de las vicisitudes. La resolución, esto es importante destacar, es la realización de un nuevo acuerdo que realizan las partes, dejando sin efecto de común acuerdo el contrato originario o anterior. De esta manera, al formalizar un nuevo contrato, se regirán por las reglas de este, quedando el contrato anterior totalmente extinguido. Entonces, esta rescisión, lo más importante que se debe recordar es que se realiza de común acuerdo y que se genera un nuevo contrato que deja sin efecto el anterior, que cae y las partes se comienzan a regir entonces por este nuevo contrato. El segundo tema es la resolución. La resolución contractual es de suma importancia. ¿Por qué? Porque, como hemos podido advertir, tiene que ver o está relacionada con el pacto comisorio. ¿Qué significa esta resolución? La resolución consiste dentro de un contrato en determinar cuáles son los ítems particulares del caso concreto que las partes han tenido en consideración a la hora de contratar y que les va a permitir dejar sin efecto el contrato frente a algún incumplimiento. Valga destacar que ya nuestro Código Civil, en el artículo correspondiente al pacto comisorio, el 1204, trata
que este pacto comisorio, que ya enseguida vamos a ver de qué se trata, es aplicable a todos los contratos, sea que haya sido tratado de manera implícita, sea que haya sido tratado de manera expresa. ¿Qué significa esto? Bien, ni más ni menos que en el caso de que, o qué diferencia hay entre uno y otro, en el caso de que sea implícita, que recuerden, es una regla general para todo tipo de contrato, se podrá demandar el cumplimiento de la prestación o bien el resarcimiento de los daños y perjuicios. Estamos, en ambos casos, expresa o implícita, estamos frente a un caso de incumplimiento por parte de alguna de las partes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si es implícita, deberemos intimar con un plazo de 15 días o uno menor, si fuesen los usos y costumbres del caso concreto, para el cumplimiento. Transcurrido este plazo, se dará por resuelto el contrato y se deberá demandar por daños y perjuicios. Si es expreso, vamos a ver que existe la posibilidad de demandar el cumplimiento o de demandar la resolución del contrato. Es importante destacar que si demandamos el cumplimiento, vamos a poder demandar también la resolución del contrato, mientras que si demandamos la resolución del contrato, ya vamos a quedar afuera de lo que significa el reclamo del cumplimiento de la prestación que adeuda la parte incumplidora. Vamos a seguir con el desarrollo de las vicisitudes en el próximo segmento. Hasta pronto. Volvemos entonces al tema de las vicisitudes que se deben afrontar en un contrato. Acabamos de ver en el segmento anterior el tema de la excepción de incumplimiento, esta exceptio non adimplenti contractus que vamos a desarrollar ahora y que forma parte de, como tratamos en el segmento anterior, el tema de la resolución y fundamentalmente el pacto comisorio. Algo que se debe tener presente en todo momento es que estamos hablando, y ya retomando el desarrollo de este tipo de vicisitud, de prestaciones recíprocas que deben existir entre las partes intervinientes en el contrato. Ahora bien, acabamos de mencionar esta excepción de incumplimiento. ¿Y qué significa? Pues bien, ni más ni menos que frente al incumplimiento de una parte y demandado el cumplimiento hacia esa parte incumplidora, quien demanda ese cumplimiento tendrá que o haber cumplido la parte correspondiente, vale decir, con su prestación, o bien ofrecer cumplir para que la otra parte cumpla, salvo, con la sola excepción, y así está mencionado también en el Código Civil, que su obligación fuese a plazo, estuviese sujeta a plazo, en cuyo caso solamente procederá y se deberá, digamos, comportarse como acabamos de ver, si el plazo hubiese sido ya exigible, si se hubiese vencido. De otra manera, llegado el momento del conflicto judicial o del trámite judicial, la otra parte podrá interponer esta excepción de incumplimiento justamente para que la otra parte ofrezca cumplir o cumpla con la excepción, como acabamos de ver, de que su obligación o de su prestación no fuese exigible por estar sujeta a plazo. Entonces, vamos a ver ahora la nulidad. La nulidad no tiene que ver básicamente con algún tipo de conflicto, sino que tiene que ver más bien con el momento inicial en la formación del contrato, el momento constitutivo, que ya vimos en el primer módulo también cómo es de importante ese momento constitutivo, ya que da nacimiento al contrato y a la exigibilidad
de los derechos y obligaciones que las partes han decidido que se van a regir. Entonces, tenemos en el próximo punto la revocación. La revocación, para que se entienda, a diferencia de lo que es los institutos que acabamos de ver, tiene una característica propia y que no tiene intervención de las voluntades de los intervinientes, sino que es un acto unilateral. ¿Qué significa esto? Bien, significa que así como es la voluntad de una de las partes la que ha generado o la que ha dado nacimiento al contrato, por ejemplo en un mandato donde si bien se necesita la aceptación de, que ya lo vamos a ver en el desarrollo de toda la materia, cuando veamos contratos en particular, se realiza o es ese acto unilateral el que genera o motiva la aceptación por parte del mandatario. Pues bien, en ese caso es un mismo acto unilateral, vale decir, un acto que tiene las mismas características que deja sin efecto el contrato, que ya vamos a ver en el mandato no es necesaria la invocación de causa. Entonces, este tema de la revocación se diferencia de los otros institutos que vimos porque se trata de un acto unilateral. Vamos ahora al último de los puntos relacionados con las vicisitudes y que tiene que ver con la cláusula penal, que es generalmente un ítem muy relevante en lo que es materia contractual, ya que por un lado podemos tener, digamos, la manera de compeler a la otra parte, o vale decir, ejercer una compulsión, obligarla al cumplimiento de esa cláusula frente al incumplimiento contractual, y por otro lado permite determinar cuáles son los daños y perjuicios desde el punto de vista cuantitativo. Vale decir, por un lado, es una medida que tiende a incentivar el cumplimiento del contrato, porque de otra manera se podrá aplicar compulsivamente la cláusula penal, que por lo general es un monto de dinero que las partes estipulan frente al incumplimiento de alguna de ellas. Por el otro lado, entonces, tenemos, y esto también nos va a servir a la hora de interpretar el contrato como un elemento que determine el quantum, justamente de acuerdo al monto que las partes han fijado por los daños y perjuicios. Esto es muy importante y es una cláusula que frecuentemente se encuentra a la hora de realizar algún tipo de negocio o algún tipo de relación patrimonial entre las partes. Vamos ahora a ver otro instituto muy importante en lo que tiene que ver con los contratos y que son la evicción y los vicios redivitorios. Ya nos estamos metiendo, como ustedes podrán advertir, en situaciones de conflicto. Ya todo ha dejado de ser color de rosa para que se tengan que enfrentar a algún tipo de situación irregular, por así llamar, que se deben encarar de la manera que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, vamos a comenzar con el instituto de la evicción. La evicción, ¿qué es lo que trata de, o qué es lo que tiene en miras este instituto? Básicamente la equidad en el negocio. Esta equidad del negocio que, como ustedes verán, va a surgir de la equidad en las prestaciones. Si no se trata de prestaciones recíprocas, será entonces en cuanto a la prestación y al pago del precio. Pero siempre debe existir esa equidad, ese equilibrio en materia contractual. Si ese equilibrio se rompe, como ya hemos dicho, se deberán tomar las medidas del caso para restablecerlo. Entonces, la evicción supone una derrota en juicio. Ese significa la derrota en juicio de un derecho que nosotros, por algún tipo de contrato, pero que debe ser oneroso, hemos sufrido. Si yo compro una casa y esa casa tiene algún tipo de problemas, tiene algún tipo de vicio, de alguna manera, se me va a afectar mi derecho de propiedad e incluso si se ha obrado de mala fe, se podría llegar a tener algún tipo de consecuencia. Por supuesto, si yo he obrado de mala fe, voy a tener que perder, se va a retrotraer ese contrato de compraventa y se va a quedar sin efecto, no va a producir efecto. Sin embargo, es importante destacar que la evicción trata, como ya vamos a ver, de la derrota en un juicio que me priva de un derecho que yo había
obtenido o al cual era merecedor en mérito de un contrato oneroso. ¿Qué significa esto? Significa, como podemos apreciar, que los requisitos de la evicción son ni más ni menos que la inoperatividad del derecho. ¿Qué significa la operatividad? Significa que ese derecho pueda tener consecuencias prácticas, que yo lo pueda desarrollar tal y como contraté, que no tenga ningún obstáculo, ya sea porque hay una preferencia de derechos frente a otras personas, ya sea porque se ha generado o ha tenido su origen en algún tipo de vicio que impida el normal desenvolvimiento de ese derecho particular en el contrato específico que lleve adelante. La sentencia, este es un elemento que lo mencionamos también, pero que es necesario si estamos hablando de evicción. La sentencia genera esa privación del derecho, no porque, digamos, haya algún tipo de acción de hecho o material, sino porque hay una interpretación judicial que dice que yo no merezco o no tengo las plenas facultades para llevar en plenitud ese derecho en ejercicio, pero no por una culpa mía, sino porque ha sido mal transmitido. Y es por eso que quien ha formalizado el contrato y me ha perjudicado, ya que yo me he visto privado de mi derecho, deberá responder. Vamos a ver entonces otro de los institutos que se relaciona también con esta amplitud de conflictos que podemos llegar a enfrentar en algún tipo de contrato, y que son ni más ni menos que los vicios redivitorios. Los vicios redivitorios, para que nos entendamos, son defectos que se encuentran en la cosa o en el derecho. Vale decir, tenemos, por supuesto, un supuesto de que estamos partiendo de un contrato oneroso, pero que la entrega de esa cosa o la prestación de ese servicio ha tenido algún tipo de defecto. ¿Qué tipo de acciones me permite a mí desempeñarme o desarrollar frente a este tipo de situación? Bien, pues tenemos una acción que se llama la actio quanti minoris, que lo que pretende justamente es una disminución en el precio. Vale decir, si yo compro algo que vale 10 pesos, pero adolece de algún vicio que yo no he podido notar, que es grave, como ya vamos a ver, que tiene real entidad, para que nos entendamos, yo voy a poder pedir, en principio, y bajo el instituto de esta actio quanti minoris, una reducción en el importe. Dejaré de pagar los 10 pesos y pediré que me cobren 7 o 6 pesos de acuerdo a la gravedad. Pero yo también puedo estar interesado en no llevar adelante el contrato, ya que yo quería realizarlo y mi consentimiento se había formado por las características particulares de la situación, que si tiene algún defecto ya no me interese contratar, en cuyo caso deberé ir por el otro camino, que es la acción redivitoria. ¿Qué es lo que busca la acción redivitoria? Básicamente es dejar sin efecto el contrato, y como ustedes, obviamente, basándose en ese defecto particular que me ha frustrado el consentimiento. Entonces, esta acción redivitoria subsidiariamente se aplica con la acción indemnizatoria por los daños y perjuicios. Los requisitos, como podrán advertir, ya hemos mencionado algunos de ellos y me remito a la bibliografía que ustedes han tenido ya a disposición previo a la venida de esta teleclase. En defensa del consumidor, vemos que el artículo 11 ha tratado nuevos plazos, siendo los plazos, digamos, de reclamo de la garantía para poder hacer efectiva esta garantía de 6 meses para las cosas nuevas y 3 meses para las cosas viejas. Digamos, viejas entre comillas, usadas para ser más precisa. El artículo 40 bis habla del daño directo, que es justamente este perjuicio que se produce de manera inmediata sobre los bienes o la persona del consumidor y que se reflejan o que se producen por la acción u omisión del empresario o del prestador. La prescripción en materia de defensa del consumidor es de 3 años. Esto, sin embargo, será de distinta aplicación para que nos entendamos. Si
el consumidor demanda o es demandado. Es muy importante saber que se aplica este tema de los 3 años siempre que sea más beneficioso para el consumidor. Para ello me remito a la bibliografía y me voy a detener en el daño punitivo, que es una nueva tendencia en lo que es derecho del consumidor y que tiene que ver con un fallo de la Cámara de Mar del Plata del año 2009, en donde, dada la situación que se produjo a raíz de una persona con capacidades especiales que se encontraba en silla de ruedas, que no pudo acceder a un local de la empresa telefónica porque no tenía la rampa necesaria para garantizar el ingreso. Recordemos que la Ley de Defensa del Consumidor nos habla de que debe existir una igualdad para todos los consumidores independientemente de sus características. En este caso, el daño que se había generado podría no tener cierta o una entidad patrimonial muy grande. Sin embargo, la ley acogió el reclamo no por el daño que pueda llegar a sufrir la imposibilidad del acceso, sino como de manera ejemplificadora para que se prevengan de alguna manera este tipo de situaciones que son o que son discriminatorias. Así lo ha entendido la doctrina en este fallo para cualquier tipo de consumidor. Entonces, recuerden que las multas en la nueva Ley de Defensa del Consumidor pueden ir de los 100 pesos hasta los 5 millones de pesos. Por más de que a ustedes les roben un centavo, ustedes van a poder reclamar y ejemplificadoramente se podrá condenar al pago de una multa sustancial. Es importante tenerlo en cuenta, vamos a ver, a pesar de este instituto, cómo se desarrolla de aquí en más. Pero es un paso inicial que ha tomado el Poder Judicial de la Nación. Vamos a seguir ahora sí con el cierre de la clase y vamos a repasar los módulos, los conceptos claves del módulo. Las características que deben estar presentes en el objeto de los contratos son comunes a los actos jurídicos en general. Esto ya lo tratamos en el segmento correspondiente, pero siempre debemos tener en cuenta las reglas generales de ello. La causa es lo que motiva a las partes a contratar. No es la causa fuente, sino que es la causa fin la que se debe tener en cuenta y es la que debe surgir de la interpretación que se realice del contrato en cuestión. La interpretación justamente se basa en la buena fe. Buena fe que, repito, se presume en nuestro ordenamiento jurídico y que debe tenerse en cuenta a los fines de interpretar sistemáticamente la situación contractual, todo el ámbito en el cual se desarrolla la misma. Por último, estos institutos de la evicción y los vicios redivitorios, que como vimos son sumamente importantes, son propias de los contratos onerosos, no de los contratos gratuitos, y proceden por la derrota en juicio para el caso de la evicción y frente a los defectos del objeto que ha sido motivo del contrato en los vicios redivitorios. Con esto damos por cerrado el análisis y desarrollo de este segundo módulo de teleclase. Nos veremos entonces para el desarrollo del módulo 3. Nos vemos.